Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de hoy martes, día 18 de junio de 2013. En primer lugar, queríamos desde Ciutadans transmitir nuestra solidaridad a las personas afectadas por las riadas y las inundaciones en el Vall d'Aran. También mostrar nuestra preocupación por la evolución de los acontecimientos. También mostrar nuestro apoyo al Gobierno a la hora de tomar las medidas y decisiones adecuadas para paliar los efectos de estas inundaciones a los habitantes del valle. También instar al Gobierno a que evalúe con absoluta diligencia y rapidez la necesidad de solicitar la declaración de zona catastrófica para esta zona de Cataluña. Y también pedirle al Gobierno de la Generalitat que no dude en solicitar colaboración al conjunto de administraciones públicas y al conjunto de instituciones, incluido el Ejército Español, para mitigar los efectos y para paliar y combatir los efectos de estas terribles inundaciones. Es el momento de destinar todos los medios humanos y técnicos necesarios, coordinándose el conjunto de administraciones para prestar todo el apoyo necesario a los ciudadanos del Valle d'Aran para intentar, como decía, mitigar los efectos de esta situación. Ya llegará el momento de evaluar los posibles orígenes de estas riadas, las posibles responsabilidades del Gobierno a la hora de mantener los cauces de los ríos suficientemente limpios, de si se han tomado las medidas necesarias ante la situación de lluvias continuas que ha habido en el valle y las intensas nevadas durante el invierno. Ya llegará el momento de analizar lo sucedido, pero de momento quiero también transmitir desde Ciudadanos nuestro apoyo al Gobierno para que tome las medidas adecuadas. Respecto a los temas de rueda de prensa vinculados a los acuerdos de gobierno, recordar hoy una vez más que llevamos 173 días sin gobierno y 173 días sin presupuesto. 173 días sin presupuesto, pero hoy el Gobierno nos ha vuelto a regalar una nueva dosis de más impuestos. Es el Gobierno de Artur Mas, impuestos. El afán recaudatorio, el afán confiscador, la depredación fiscal de este Gobierno no tiene límites y, sobre todo, lo que no tiene es decencia. Y digo que no tiene decencia porque es absolutamente intolerable que un Gobierno que se niegue a traer a esta Cámara los presupuestos siga insistiendo en adoptar nuevas medidas recaudatorias sin que el conjunto de la Cámara sepa para qué. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva recaudación y cuál es el objetivo del incremento de los impuestos? No puede haber más impuestos sin presupuestos. Y desde Ciudadanos vamos a decir no más impuestos sin presupuestos. La primera ley, la primera obligación de un Gobierno es traer unos presupuestos a esta Cámara para determinar cuáles son sus orientaciones del gasto público y cómo lo va a complementar con los ingresos corrientes o con ingresos extraordinarios. Eso se llama ley de presupuestos, la conocida como ley de acompañamiento o ley de ingresos fiscales y financieros. Eso es el ABC de una democracia parlamentaria. La primera ley, los presupuestos y su ley de acompañamiento subsiguiente para dotar de recursos financieros suficientes para, en este caso, dotar de recursos a las decisiones del Gobierno que se determinan en los presupuestos. Pero este Gobierno no. Este presupuesto aprueba vía decreto ley de urgencia, como aprobó en diciembre con el tema del impuesto a los depósitos bancarios, aprueba propone aprobar mediante proyecto de ley, como en el caso del incremento del ITP, la subida del ITP del 8 al 10%, o a través de mociones presentadas por su socio parlamentario, por su socio de Gobierno, Esquerra Republicana, con el concepto del impuesto de sucesiones. Esta no es la forma. Es un fraude. Esto es un Gobierno fraude. Hace fraude de ley y hace fraude democrático a esta Cámara. Y, sobre todo, comete un fraude sobre el conjunto de los ciudadanos a los cuales depreda recursos que necesitan. Y todo sin saber exactamente para qué. ¿Para qué y en qué va a emplear este Gobierno, Convergencia y Esquerra, los recursos adicionales que está obteniendo de una forma que, digamos, fraudulenta? Fraudulenta democráticamente. Ya veremos si van a seguir utilizando, van a utilizar la figura del decreto ley
con la propuesta que se apruebe, presuntamente este jueves, la moción presentada por Esquerra Republicana con una nueva batería de impuestos sobre los ciudadanos de Cataluña. Ahí sí que estarían cometiendo un fraude, porque si este Parlamento no tiene unos presupuestos y una ley de acompañamiento, es porque este Gobierno decide no presentarla. Sin embargo, día tras día, semana tras semana, acuerdo de Gobierno tras acuerdo de Gobierno o rueda de prensa tras rueda de prensa, este Gobierno, como el arsénico, va suministrando pequeñas dosis de nuevos impuestos a los ciudadanos hasta que acabe de matar, en este caso, al conjunto de la sociedad catalana. Algunos no estaremos dispuestos. Por lo tanto, y como resumen, no más impuestos sin presupuestos. Esta es la postura de Ciutadans. Lo de Mas-Colell no tiene nombre. Bueno, sí, Mas-Colell es el nombre del conseller, pero no tiene nombre su comportamiento. Es un comportamiento indigno. Es indigno. ¿Qué tendremos que hacer los humildes parlamentarios de esta Cámara para poder escuchar de viva voz a Mas-Colell? ¿Hacernos periodistas? ¿Colegiarnos en el colegio de periodistas? Así les podríamos preguntar. Ustedes tienen, les digo a ustedes que están aquí, les agradezco su presencia esta rueda de prensa, tienen ustedes más capacidad de preguntar sobre los asuntos corrientes vinculados a la situación económica de Cataluña que cualquier diputado y representante de los ciudadanos de Cataluña. Yo no digo que tengamos que tener más, yo digo que como mínimo podríamos tener la misma, ya podríamos estar empatados. Son ustedes unos privilegiados. Pueden ustedes preguntar acerca de aquello que nosotros no podemos preguntar y que nos enteramos gracias a sus preguntas en la rueda de prensa. Extraña paradoja. Si queremos saber qué está sucediendo, por ejemplo, con la adjudicación de los edificios, del paquete de 13 edificios, tenemos que saberlo por las preguntas que ustedes le formulan. Si queremos saber qué pasa con ATL, tendremos que saberlo a través de las preguntas que ustedes pudiesen formular. Si queremos saber cuál es el motivo del incremento del 8 al 10% del ITP, impuesto a transmisiones patrimoniales, pues será gracias a sus preguntas. ¿Es esto normal? No, es absolutamente anormal. Es más, es indigno. Es indigno porque esta misma semana, la semana pasada fue ya, es que el tiempo pasa. Semana pasada, por 2 ocasiones, Ciutadans pidió la comparecencia del conseller Mas-Colell en la Comisión de Economía para dar explicaciones sobre la situación financiera derivada de la judicialización de Aguas Ter Llobregat y para que nos explicase las balanzas fiscales, también para que nos explicase los nuevos impuestos y en 2 ocasiones fue votada negativamente o bloqueada su comparecencia por Convergencia y Esquerra Republicana, que parece que tiene el patrimonio de conocer cuáles son las tramas de este Gobierno a la hora de imponer nuevos impuestos, pero que no quieren compartir con esta Cámara. Repito, yo creo que uno no tiene que convertirse en periodista, que es una gran profesión, para poder hacer preguntas al conseller de Economía. Es un fraude democrático y es un nuevo desprecio a este Parlamento por alguien que desprecia el parlamentarismo y desprecia a los representantes del conjunto de ciudadanos de Cataluña. En resumen, desprecia a la oposición, una especie de totalitarismo minúsculo, de aquel que se piensa que nadie puede, ni siquiera poner en cuestión sus decisiones. Convergencia y Esquerra bloquean la capacidad de control parlamentario que se ostenta democráticamente desde esta Cámara. Y entonces, cuando uno asiste a las ruedas de prensa del conseller Mas-Colell, no especialmente excitantes, a nivel pero son un poco mortificantes, pero interesantes por lo que dice, no por cómo, pero sí el por lo qué, sobre todo porque es interesante, porque uno cada vez que lo escucha sabe que va a venir un nuevo impuesto, pues se da cuenta de que este conseller ha decidido renunciar a lo que es su obligación para dedicar a gobernarse desde los atriles del Gobierno. Yo no sé si tenemos que desmontar este Parlamento pieza a pieza y llevarlo al Palau de la Generalitat y montarlo allí, el hemiciclo, o trasladar donde hacen las ruedas de prensa en el Parlamento de la Generalitat y traerlo aquí al Parlamento para que podamos preguntarle. Respecto al ITP, hablar de igualación o hablar de la necesidad de igualar el IVA al ITP, pero la subida del IVA no era un error, según lo declarado por Convergencia. No grava a una actividad diferente, porque es una venta de propiedades entre particulares en segunda residencia, en segundo uso. ¿Por qué hay que igualarlo al IVA? Simple y llanamente por un afán recaudatorio, no tiene otra.
que se dejen de tonterías. Decidiesen eliminar el último tramo de impuestos de sucesiones cuando hay otras comunidades de España que lo tienen. ¿Por qué deciden subir el IVA? El ITP, porque quieren más ingresos, porque necesitan más dinero. Pero necesitan más dinero para prestar más servicios sociales, para garantizar un gasto público vinculado a las necesidades de los ciudadanos. No, en absoluto, porque no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que necesitan más dinero, pero no para más servicios, pero no para más bienestar, sino para continuar la construcción nacional. Tenemos más impuestos con menos servicios, tenemos más impuestos con menos bienestar y tenemos más impuestos con más construcción nacional. Y esto, una vez más, Ciudadanos dice: no más impuestos sin presupuestos. No le vamos a dar un cheque en blanco a este Gobierno para que aumente la presión fiscal sobre los ciudadanos de Cataluña y las actividades económicas que en nuestra comunidad se desarrollan, para que ellos sigan jugando a construir una nación. Y con esto ligamos con el tema de los casinos. Dice el conseller que no le gusta el juego. No le gusta el juego ni los casinos. Bueno, pues no lo parece, porque está intentando atraer uno que, por cierto, está presuntamente vinculado con la mafia china. Aquí pasamos a la mafia rusa a la mafia china. Entre mafias anda el juego. Entre familias, ¿no? Bien. Dice el conseller que a él no le gusta el juego, pero él está permanentemente jugando a la ruleta rusa con el futuro de los catalanes. Convergencia y Esquerra Republicana son unos ludópatas peligrosos que ponen en peligro la convivencia entre los ciudadanos y la confianza de las empresas en nuestra comunidad. La ludopatía se trata, en democracia, la ludopatía política se trata de una forma que es bastante higiénica, que es echando a aquellos que tienen un problema, que son adictos al riesgo, adictos al juego con las vidas del conjunto de ciudadanos de Cataluña, situándolos donde les corresponde, que es en la oposición. Convergencia y Esquerra están incapacitados para gobernar Cataluña, son un serio riesgo, una profunda amenaza a la convivencia de los catalanes y al futuro económico de Cataluña. El principal riesgo, el factor de riesgo principal que tiene actualmente la economía catalana se llama Convergencia y Unió, Esquerra Republicana, Artur Mas y el señor Junqueras. Ninguno de ellos juegan, pero juegan con nuestro futuro, juegan con el futuro de Cataluña y no se lo podemos permitir. Que jueguen con ellos, que jueguen la política del casino, que jueguen la ruleta rusa, pero con su futuro. Es lo que está haciendo, de hecho, Artur Mas. Jugar a la ruleta rusa es un juego que no se suele acabar bien, a fuerza de apretar demasiadas veces el gatillo. Es una cuestión de probabilidades y cada vez les quedan menos, sino que se lo pregunten a Durán Lleida. El tema de la insumisión fiscal. Bueno, este es un gobierno que funciona de gestoría. Está muy bien que la Agencia Tributaria de Cataluña funcione como una gestoría. Yo recomiendo a todos los ciudadanos de Cataluña, cuando tengan un problema con su gestor, vayan a la Agencia Tributaria de Cataluña y se lo solucionarán. Como un tercero. Yo supongo que a estos diputados, algunos tan insignes como la vicepresidenta del Parlamento de Cataluña, cuando Hacienda les tenga que devolver el dinero, si les tiene que devolver, espero que por su bien que sí, ¿se lo tramitará también a través de la Agencia Tributaria de Cataluña o será directamente su cuenta corriente? ¿La Agencia Tributaria de Cataluña les cobra por gestionar su IRPF? ¿O se lo hace de gratis? ¿Podemos confiar en Cataluña que cada uno puede hacer lo que le dé la gana en cualquier administración? O sea, si yo quiero pagar el IBI, ¿puedo ir a pagarlo, no sé, al zoo? ¿Ahí nos lo van a vehicular? ¿Los vehicularán? ¿O solo van a vehicular los suyos? A sus ayuntamientos insumisos, eso sí, cobrando de las transferencias que les hace el Gobierno de España y cobrando su nómina bien desde las transferencias. No creo que pidan que... Mira, les voy a dar una recomendación, perdónenme que ahora estamos así... A estos diputados les recomiendo que pidan que su nómina se las pague directamente desde la Agencia Tributaria de Cataluña. Que en vez de venir directamente de Madrid, como vienen ahora las transferencias entre otras de sus nóminas, que pidan que primero se las paguen a la Generalitat. A ver si les llega. A ver si les llega como a las empresas que hace ya 6 meses que no cobran, con aquellas que tienen conciertos, por ejemplo, para atender a los ancianos, que llevan 6 meses sin cobrar. ¿No? Si son tan patriotas, a veces son tan patriotas sin nómina. Yo les recomiendo. Estos insumisos de Audi A8. Más o menos puede ir uno de quechua o no, pero bueno, en el fondo, insumisos de A8.
Respecto al tema de los edificios, la venta de inmuebles. Bueno, yo les informo que esta venta también al estilo Mas-Colell, al estilo todo lo hacemos mal, de Artur Mas, de los 13 edificios de la Generalitat, acabará como un segundo caso ATI. Vamos, van de cabeza otra vez. Este gobierno va a volver a meterse en un lío jurídico con la venta de los 13 edificios. Hemos hecho una iniciativa parlamentaria de pedirle al Departamento de Economía que nos explique si realmente se llegó a vender este lote, tal cual en principio acordó el Consejo Ejecutivo de la Generalitat del pasado 7 de mayo, que no hemos encontrado la publicación, pero nos consta que fue así. Si realmente se llegó a vender a una empresa y si se retrotrajo este acto. Porque creemos y sabemos, de hecho ha habido unas publicaciones hoy en un diario digital, que la empresa de capital de inversión, la Pacífica Capital de Gestión y una family office estadounidense, que han venido gracias a ese 10% de intereses que da la operación, ya han presentado sendos recursos ante la Consellería de Economía para reivindicar la validez de la venta. Repito, el conseller tiene que dar explicaciones, no como la que les ha dado a ustedes, sino explicaciones de cuál es la situación actual de la venta de estos inmuebles, si se llegaron a vender, si se ha retrotraído el acto y en qué situación jurídica puede una vez más quedar la Generalitat de Cataluña en el caso de que vuelva a haber otra chapuza a la hora de privatizar o vender o enajenar patrimonio público. Es un gobierno chapucero cuyas chapuzas nos cuestan mucho dinero a todos. Todavía no sabemos qué nos va a costar la chapuza de ATI. 1.000 millones de euros en el aire, más 300 millones de euros que fueron ingresados por la Generalitat de Cataluña y que ahora mismo están suspendidas la operación judicialmente. ¿Cuánto nos va a costar la chapuza, en este caso, de la enajenación a precio de saldo de edificios de la Generalitat de Cataluña? Y para finalizar, como último tema previo a las iniciativas parlamentarias de Ciutadans, tema del Palau, del expolio del Palau. Como saben ustedes, hemos solicitado la comparecencia de Artur Mas ante el Parlamento. De hecho, estamos a la espera de que la mesa del Parlamento decida convocar una junta extraordinaria de portavoces para determinar si en el próximo pleno, es decir, mañana, el presidente Artur Mas tendrá que comparecer de una forma extraordinaria para dar explicaciones ante esta Cámara sobre la situación derivada del informe del fiscal acerca de la presunta trama criminal, el presunto pacto criminal entre Convergencia Democrática de Cataluña y una empresa ferrovial para, a través de la concesión de obra pública, obtener unos rendimientos, o a través de una financiación irregular y una presunta lucro personal de algunas personas. Bueno, esta situación, a día de hoy, Artur Mas nunca ha venido al Parlamento a dar explicaciones. Dice el señor Homs que había algunos partidos que antes no lo pedían y que ahora lo piden. Dos cosas. Primera, el presidente puede comparecer siempre que quiera ante este Parlamento. Siempre. No tiene por qué venir obligado. Y ante un problema de esta magnitud que afecta a su legitimidad como presidente de la Generalitat, tendría que haber solicitado de motu propio venir a este Parlamento a dar explicaciones. Ciutadans siempre lo ha pedido que vengan y lo ha vuelto a pedir. Vamos a ver si una vez más Convergencia y Esquerra impiden que el presidente Artur Mas, que en su momento era secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, y conseller en cap de los gobiernos presuntamente implicados en esta trama criminal, en este pacto criminal, da explicaciones a esta Cámara como presidente de la Generalitat actual. Es decir, Convergencia y Esquerra no puede ser una vez más cómplice de la negativa del señor Artur Mas a dar explicaciones al conjunto de ciudadanos de Cataluña y a someterse al control parlamentario. No vale decir que ese control parlamentario se hará mediante preguntas en el Pleno, que se hará. Pero evidentemente nuevamente es un fraude democrático. Y sobre todo una demostración de una profunda cobardía y del miedo a asumir responsabilidades y del miedo a dar explicaciones. Por lo tanto, esperamos que mañana la Junta de Portavoces apruebe la comparecencia del señor Artur Mas mañana mismo a este pleno a dar explicaciones.
Esta ha sido la primera iniciativa de Ciudadanos. La segunda, también solicitar que la Oficina Antifraude se encargue de la defensa de la Generalitat. Y el motivo es muy claro. Hay una manifiesta incompatibilidad entre la situación derivada de una defensa de la Generalitat que tiene como intención velar por los intereses generales de los catalanes y de la restitución patrimonial del dinero robado en la trama corrupta, con seguramente la intención de este gobierno, que es blindar a los imputados de Convergencia. Es decir, el acusado no puede ser acusador. Y este gobierno está compuesto por miembros de Convergencia Democrática de Cataluña que son parte acusada. El acusador, la Generalitat, no puede ser acusado, porque la Generalitat es una institución que actualmente controla un partido que está bajo sospecha, según el informe del fiscal, de formar parte de una trama criminal y de haber configurado un pacto criminal con Ferrovial para su financiación irregular. El acusado no puede ser acusador. Hay una manifiesta incompatibilidad. Repito, no puede ser que el gobierno de un partido acusado de formar una trama criminal y un pacto criminal en el cobro de recursos públicos para la financiación de su partido, a cambio de concesiones de obra pública, sea quien se persone fraudulentamente como acusación particular, para defender los intereses del conjunto de ciudadanos de Cataluña, cuando en el fondo lo que están haciendo es proteger a sus imputados. Y todo ello dirigido por Gordó y su batuta. Algunos empezamos a atar cabos por qué Gordó está en justicia. Estas son las acciones que va a llevar a cabo Ciutadans para pedir explicaciones y esclarecer la verdad, además de esperar, evidentemente, que el juicio se ponga en marcha definitivamente. Pero simplemente algunas reflexiones. Mientras algunos pedían el pacto fiscal, estaban urdiendo presuntamente un pacto criminal. Esa es la realidad. Mientras algunos pedían el pacto fiscal, estaban presuntamente urdiendo un pacto criminal. Porque, según dice el propio informe del fiscal, es probable que hubiera altos dirigentes de Convergencia implicados en este pacto criminal, en esta trama criminal. Simplemente recordar la situación de aquel momento. El señor Artur Mas, conseller en cap, secretario general de Convergencia, y el señor Homs, conseller de Política Territorial. No sé si algunos tienen muchas ganas de salir de España porque quieren huir de la justicia. No sé si este será uno de los motivos de esta aceleración. Algunos quieren dejar de estar dentro de la jurisdicción española porque algunos tienen miedo a la justicia. También es más que... Bueno, también el informe dice que había una presunta UTE para hacer las obras públicas, una unión temporal de empresas. El problema es que aquí había una empresa y un partido, presuntamente, Ferrovial y Convergencia. Yo simplemente quiero darles un dato. La línea 9 pasó de costar 2.700, 2.800 millones de euros a 8.000. De 2.700, 2.800 a 8.000. Y con gastos financieros, 17.000. De 2.700 a 17.000 millones. Cada cual que extraiga las consecuencias que considere. Pero evidentemente el informe del fiscal empieza a acercar los puntos a la hora de dibujar una figura. Y la figura es que algunos, mientras defendían la patria, defendían el patrimonio, y mientras pedían pactos fiscales, urdían pactos criminales. Ciudadanos no va a parar hasta saber quién es la X del Palau. En esta trama corrupta, en esta trama criminal, en este pacto criminal hay una X. Y Ciudadanos no va a parar hasta saber quién es la X del Palau. No permitiremos que nadie bloquee conocer la verdad de los ciudadanos para saber dónde está su dinero, que es el dinero de todos los ciudadanos de Cataluña. Y para finalizar, a nivel de iniciativas parlamentarias, hemos solicitado la comparecencia, una vez más, supongo que lo volverá a bloquear Convergencia y Esquerra, del conseller Mas Colell, para que nos informe del tema de los incrementos de impuestos. Explíquense parlamentaria. También mañana solicitaremos
hemos intentado que el conjunto de grupos parlamentarios hagan suyas una declaración del Parlamento de Cataluña en conmemoración de las víctimas del terrorismo. Quiero recordar que mañana, 19 de junio, se conmemora el desgraciado atentado terrorista de Hipercor, el 26º aniversario de la masacre de Hipercor. De momento hemos pasado una declaración institucional al conjunto de grupos políticos. De momento solo la ha firmado el Partido Popular. El PSC se lo está pensando, Iniciativa y Convergencia ya veremos, y Esquerra y las CUP no. De cualquier manera, nosotros mañana, si no se lee en el Pleno del Parlamento, la leeremos. Os convocaremos aquí, os leeremos, para honrar la memoria de las víctimas, que está muy cerca de nosotros, de Ciudadanos siempre. También volveremos a instar a la presidenta del Parlamento de que anualmente se celebre, se conmemore el día, el 11 de marzo, como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en esta casa, que conmemora todo tipo de días, menos el Día de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemore. Lo volveremos a solicitar. Parece que algunos las víctimas no son parte de su memoria histórica. Para nosotros sí, y es la más reciente. Y también presentaremos mañana, el próximo jueves, la moción de política industrial, porque para Ciudadanos la verdadera política no es la de las cumbres o los encuentros convocados por este Gobierno sobre el derecho a dividir, sino sobre, entre otras cosas, la política industrial, porque la única salida de la crisis será sumando esfuerzos, poniéndonos al servicio de la economía, poniendo a la economía al servicio de los ciudadanos, trabajando todos juntos para buscar alternativas para salir de la crisis y no para dividir a los catalanes. Con esto doy por finalizar la rueda de prensa.